mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting into my running, and I'm so far from my home. A nombre del Tecnológico de Monterrey reciben la más cordial bienvenida a la presentación de narrativa gráfica Exploradores de Antinea y Dharma, evento que forma parte del programa cultural de la 23ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2013. Para esta presentación de narrativa gráfica tenemos el honor de contar con la presencia de Abraham Martínez, Homero Ríos y Jaime Martínez. En su última venta de la 7ª jornada de detectives y astronautas. Homero Ríos, escritor de narrativa gráfica con trabajo publicado en Heavy Metal Magazine, autor de la antología Dharma y redactor creativo de contenido publicitario. Jaime Martínez, letrista de cómics mexicanos como Dramatus, Auras 4, entre otros. También ha colaborado con la publicación norteamericana Heavy Metal Magazine. Abraham Martínez ha participado en diferentes antologías en México como Smog, Kamikaze, entre otras. Publicó además los libros escritos de Noche y Romina y el Rey Urraca. En el extranjero ha colaborado en las revistas Heavy Metal, Planet Lovecraft Magazine, así como DC Digital en Air Builders, en la revista británica Street Magazine. A continuación se da la palabra a nuestros invitados, a quien pido recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hay que mencionar también que junto a Dharma y Exploradores de Antinea tenemos también Horizonte Cero y vamos a platicar un poquito de narrativa gráfica. Me gustaría empezar esta charla para abrir un poquito la imaginación de ustedes, comentándoles cómo en esta feria del libro que están por terminar el día de hoy, que ha habido tantísima gente, tuvimos la oportunidad de ver en diferentes stands la presencia de la novela gráfica. No solamente ustedes pensaron a lo mejor en los libros de superhéroes de DC o de Marvel, pero he encontrado por ahí el trabajo del mismo Fernando Fuentes, de gente como Harvey Pekar. Estamos viendo que la novela gráfica como algo que es una lectura para jóvenes adultos y para adultos tocando temas que son muy propios de nuestro día a día, ha cobrado mucha relevancia. No está por cobrar, ya cobró. Es algo que se venía haciendo, que ahora ha tomado un lugar importante en espacios tan importantes como este que es la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de esto, quitarnos un poco la idea de que los cómics son para niños y vamos a platicar de algo que es una herramienta para contar historias. Y para eso, a mí me gustaría que nuestro amigo Jaime, que es un veterano de este movimiento en México, nos platique un poco. Ahorita vamos con Homero, no te preocupes. No hay prisa. Nos platique un poco, Jaime, de cómo empezó este boom de esta generación nueva de moneros mexicanos allá en la década de los 90, que eso lo vivió él, precisamente con Dramatus, con Aula 4, con otras publicaciones. Gracias, Abraham. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sí, pues remitiéndonos precisamente a principios de los 90, podríamos hablar de una generación de jóvenes, de chavitos, y a lo mejor ya no tan chavitos, porque pues hablaríamos de pues los compañeros de aquella generación que ya andábamos en nuestros 20s, pero que habíamos tal vez vivido una infancia, una adolescencia, no solo acompañado de pues una literatura tradicional, sino también de haber estado pegado con el medio del cómic,
que pues muchos de ustedes deben sentirse identificados, pues haber crecido leyendo tal vez cómic infantil, cómic de superhéroes, y ya en cierta edad haber llegado a un cómic más adulto, más orientado a temas pues que abandonaban los superhéroes, o que abandonaban temas ligeros para enfocarse ya a algo que se acercaba más ahora sí a una literatura tradicional. Pues bueno, en nuestro caso fue buscar generar un contenido, generar algo que no existía hasta ese momento, y basado pues no solo en lo que nosotros conocíamos que se hacía en los Estados Unidos, como los cómics mainstream de DC o de Marvel, sino apelando ya a algunas iniciativas que habíamos visto principalmente de aquí del norte. Bueno, habrá que decir que somos, en el caso de Abraham y de un servidor, somos originarios de Tampico, y en aquel tiempo en Tampico pues tuvimos una camada de gente que partiendo de ser lectores, pues bueno, se dio a la tarea también de generar material, de generar ya un movimiento. Como les decía, pues no solo basado en lo que nos llegaba del norte, sino también de algunas iniciativas que se estaban dando a nivel local y un poquito a nivel nacional. Y pues la idea era pues no atacar únicamente un público o un medio de lectores infantil o juvenil, si ustedes quieren, o tocar los temas de superhéroes, que si bien a muchos de nosotros pudieron habernos acercado a este medio de cómic, buscábamos pues una propuesta un poquito diferente, y hablamos de temas más bien de historias pues con un enfoque un poquito más adulto, ¿no? Un poquito más maduro. Entonces allá armados de talento y de un poquito de iniciativa financiera propia, pues bueno, ahí nos dimos a la tarea de comenzar con algunos proyectos. En ese tiempo, hablando de 94 o 95, iniciamos con el cómic que se llamó Dramatus. Fueron 3 tomos, y a partir de ahí, pues bueno, esa generación de autores o de colegas creadores de aquella región, pues bueno, se fue cimentando y se fueron dando todavía más proyectos. Pues bueno, aquí es un poquito el origen de lo que fue un movimiento local. Pero pues de ahí fue creándose todavía mucho más hacia pues yo creo que finales de 90s y ya brincando 2000 hasta lo que estamos haciendo en nuestros días, ¿no? Y pues bueno, comentaba sobre los orígenes, y pues esto es un poquito el panorama de lo que teníamos allá en los 90s. Quisiera ver si alguien de ustedes complementa más o menos en esa época qué es lo que en lo que estaba trabajando, o qué otros proyectos conocían en ese tiempo. Sí, en aquel entonces yo estaba en la primaria, por ahí del 94 al 95. Comenzaban mis primeras participaciones en clase, pero más allá de eso creo que no tengo nada que aportar al tema, entonces dale tú ahora, ¿no? Sí, bueno, curiosamente yo en los 90s no pensaba en escribir cómic. Yo entré al tema del cómic hasta principios de los 2000, 2003, 2004, empecé a moverme hacia esto. Pero sí quiero preguntarle a Homero, que dice, en ese momento yo estaba en la primaria y pues no lo veía tan así. Sin embargo, el día de hoy, como en aquel momento Jaime, el día de hoy Homero, a una edad más o menos parecida,
está entrando en esto y me llama la atención que, a diferencia de Jaime o de su servidor, que en su momento pensamos en irnos hacia los superhéroes, pues aparentemente Homero no se fue por ahí. Y sí me gustaría saber qué encontró Homero, o sea, qué encontraste tú como un novel escritor de esta generación respecto al medio, y por qué te moviste hacia hablar, como dijo Jaime. Nosotros estábamos pensando en contar historias un poco más maduras, más para adultos, y de repente Homero no tuvo esa transición, se fue directamente hacia lo adulto. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Por qué no? Bueno, buenas noches. Gracias a Jornadas por extendernos la invitación, por estar aquí, poder hablar de las cosas que hacemos. Y pues bueno, en respuesta a lo que ahora me está poniendo, pues bueno, hay que diferenciar dos razones por las cuales un artista gráfico o un escritor gráfico decide hacer lo que hace. Y eso es porque hay dos necesidades básicas en el creativo, que es la necesidad neta de crear, es decir, tú necesitas una forma de expresión, tú necesitas una forma de desfogue, tú necesitas una forma de inclusive crítica social, moral, personal, intrapersonal o colectiva. Y obviamente la otra es porque quieres vivir de lo que haces. No es una cuestión egoísta, no es una cuestión narcisista, sino que sencillamente todos tenemos la necesidad de subsistir. Entonces el punto es que yo siempre he sido un fanboy, he sido fanboy toda mi vida, pero el caso es que me topo con una escena que ya estaba muy avanzada y que ya había nacido de una forma en la que pues obviamente no había esperado por mí, me explico, tengo que adaptarme. Entonces, por ejemplo, ya encuentro a un Abraham Martínez, ya encuentro a un Ricardo Llarena, ya encuentro a un Jaime que pues obviamente ya están trabajando muy duro, que ya tienen mucha experiencia en el medio, que están publicando en heavy metal. Entonces la cuestión es, me pregunto, si quiero dedicarme a esto, empiezo otra vez y empiezo a aprender acerca de los fallos normales o naturales que un escritor y que un creativo tiene al momento de abordar el trabajo, o sencillamente me paso directamente a el hecho de publicar algo que de cierta forma me dé satisfacción a mí como creativo, pero que también sea un producto que sea vendible y que sea bueno para el lector, que le muestre algo diferente. Entonces, yo creo que la primera misión que tuve fue heavy metal. Dije, quiero publicar ahí, quiero buscar la manera de tener mi trabajo. Entonces pues obviamente estuve trabajando por mucho tiempo con Abraham, más o menos desde los 19. Mi primera publicación profesional en heavy fue a los 23. Entonces pues bueno, a partir de ahí ya me doy cuenta del hecho de que bueno, particularmente la premisa que yo encuentro con los creativos es que tú puedes mejorar y puedes ser muy específico en las áreas de oportunidad que tú tienes para mejorar, pero no importa cuánto ahondes en eso, el mercado tiene otros 5,000 escritores que trabajan mejor que tú, que son mucho más rápidos que tú, que entregan las cosas mucho más rápido que tú y que son más eficientes en lo que hacen. Entonces la pregunta que yo como creativo me hago es, ¿qué es lo que yo les puedo ofrecer a los lectores que no le puedan ofrecer los demás artistas? Porque si comienzo a competir en base a experiencia, pues obviamente hay muchas personas que llevan mucho más experiencia que yo. Si me baso en cuanto a los temas de moda o a los temas de recurrencia, pues obviamente hay otras 5,000 opciones en el mercado. Entonces lo que hago pues, es sencillamente diseño Dharma. De hecho, después de esta plática, todo el mundo se va a ir con Dharma número 1 gratis. Entonces el que no lo tenga, pues nada más hace la mano y se le va a entregar un Dharma gratis para que más o menos sepan de lo que estamos hablando. Entonces, pues bueno, Dharma nace de la necesidad de poder darle un espacio o darle cabida a los proyectos que yo ya había publicado en heavy metal. El caso es que ya se compraron, el caso es que ya están publicados en Estados Unidos, pero ¿cómo puedo yo ponerlos o posicionarlos en México? Pues bueno, lo hago a través de una antología, desarrollo un concepto y pues bueno, el caso es que ya está en el mercado, hay 25 puntos de venta en el país. Cada uno de los números es temático, tiene 3 historias cortas, son autoconclusivas y cada número tiene un tema diferente. ¿Para qué? Pues obviamente para no encasillarme o para que no se me considere como un artista o como un escritor dedicado a la ciencia ficción o un escritor que se dedica meramente al terror o un escritor que se dedica meramente a la fantasía, sino que cada parte de Dharma o cada una de las historias pues obviamente
muestra una parte, una faceta de mi vida, pero también una crítica. Y básicamente el trabajo de Dharma es hacer que el lector se pregunte por qué y para qué está haciendo las cosas en su literatura, ¿no? Básicamente eso es lo que él dice. Bueno, eso me lleva al siguiente punto que yo quería platicar con usted, ¿no? Homero ya platicó de su trabajo y platicó cuál es el mensaje o cuál es la intención que él tiene al hacer esto. Recuerden el comentario inicial. El arte secuencial es una forma de contar historias, igual que el cine, igual que el teatro, igual que la televisión, igual que el radio, incluso igual que los videojuegos. Y aquí, así como Homero comentó cuál es su visión en cuanto al proyecto de Dharma, a mí me gustaría que Jaime nos platicara un poquito de cuál es la visión respecto a Horizonte Cero. En el caso de Horizonte Cero, hablamos también de darle salida a la expresión de autores, en este caso del mismo Abraham Martínez, y para algunas historias también de Ricardo Llarena. Y son también con el objetivo de, pues, primero, seguir ejerciendo el arte, el oficio de contar una historia y de seguir plasmando tantas de las inquietudes que seguramente ellos, como los autores o como los escritores de las historias, nos lo pudieran detallar mejor. Pero es darle salida a muchas inquietudes, a muchas historias que seguramente han rondado por su cabeza durante los últimos años, a través de un vehículo que pudiera inicialmente tener una repercusión local, pero que en un momento dado también pudiera llevarse más allá. Con esto lo que les diría es que pues bueno, no solo estas historias se generaron con el objetivo de publicarlas en español o nacionalmente, sino también con una doble intención, si Abraham me lo permitiera, ¿verdad? Que es llevarlas, llevarlas precisamente a un medio de mayor exposición, que pudiera ser precisamente una revista como Heavy Metal. Y aquí sí pensaríamos en una serie de historias enfocadas a la ciencia ficción, con un tema diferente, con ciertamente temas variados, pero con un tema diferente de número a número. En el caso de Horizonte Cero, pues hablamos ya a la fecha de 6 números, con ya números siguientes bajo el tintero, y hablamos ahí de 6 historias diferentes, en donde se alternó la autoría de Abraham y de Ricardo, y apoyados en la cuestión gráfica o en la cuestión del arte visual de diferentes autores, de diferentes ilustradores. Aquí abordamos también un tema de creación un poquito en equipo, y a lo mejor mucho también de colaboración, tanto local como a distancia, porque nos acompañan en la creación de los 6 tomos, nos acompañan ilustradores de diferentes latitudes. Hablamos de un número inicial de un autor filipino, de nombre Jake Bilbao. Regresamos también a un autor mexicano, Bora. Bueno, tal vez mencionar los dos, algunos se me pudiera escapar, pero el tema para complementar lo visual, pues sí, se dio que los equipos se pudieran conjuntar con gente ya sea de trayectoria,
algunos que tal vez no tuvieran renombre, pero que sí cubrían con una capacidad de narrativa y una capacidad gráfica muy acorde a lo que se quería transmitir de historia a historia. Es así como, pues bueno, llegamos a completar los 6 números con los que contamos a la fecha y pues bueno, sin dejar de mencionar que estamos ya en puertas de un 7.º número, un 8.º y un 9.º que ya están casi a la vuelta de la esquina. Esa es tal vez la descripción básica de lo que es el proyecto de Horizonte Cero. Sí, Abraham, como parte también de este proyecto, quisiera complementar algún otro detalle. Sí, de hecho, no es casualidad que el número 8 está escrito por Homero. Homero, precisamente por el trabajo que ha venido desempeñando y por compartir esta visión con nosotros, lo invitamos, amablemente accedió y se lo agradecemos mucho. Es una nueva voz que nos va a acompañar también en el número 8. Y aquí, bueno, ustedes vieron el tema de la presentación. Dicen, se presentan los cómics Horizonte Cero, Dharma y Exploradores de Antinea. Y de Exploradores de Antinea no están viendo nada aquí en físico. Espérame, déjame hacerlo apropiadamente. Abraham, me gustaría preguntarte, ¿qué onda con tu proyecto de Exploradores de Antinea? Bueno, para todos aquellos que tengan una conexión a internet, este proyecto es un webcómic y físicamente no existe. Es un cómic que lo pueden leer en internet completamente gratis. Fue una visión de trabajo diferente al enfoque que hemos tenido con Horizonte Cero, el enfoque de Dharma, donde busqué, con el apoyo del artista que es Adrián Montoya, el contar una historia un poco más volviendo a las raíces de la ciencia ficción, a las raíces de la literatura de aventura, donde en estos tiempos estamos viendo curiosamente un símil entre la era victoriana o si me permiten un poco la comparación, el porfiriato con la actualidad, donde la polarización de las clases es muy fuerte, donde lamentablemente hay una diferenciación muy pronunciada. Y también quise yo hablar de esto, pero retomando también ese espíritu, esa pequeña semilla de esperanza, donde ese espíritu humano nos dice, si trabajamos juntos podemos sacar las cosas adelante y hacerlo de manera gratuita. Entonces, Exploradores de Antinea, aunque tiene un componente de ciencia ficción muy, muy anterior a la ciencia ficción moderna, clásica, y se queda un poco más pegado a Julio Verne, a Emilio Salgari, a Jack London, aún así lo considero como un proyecto de ciencia ficción. Y fue un proyecto que decidí tomar un camino diferente para contar la historia. Entonces, yo los invito, aquí ya hablamos de nuestros proyectos, yo los invito a que vean el mío en Exploradores de Antinea. Antinea se escribe ANTHIA.blogspot.com. Esa es la dirección para que lo puedan leer en español. De hecho, en mi sitio web también hay un enlace para verlo. Entonces, hecha la aclaración de por qué no hay un trabajo mío aquí, pues un trabajo que no existe. No existe físicamente, existe virtualmente. Bueno, también puedes repartir las ligas gratis. Sí, por supuesto. Gratis les vuelvo a repetir la dirección para que... Pero, por ejemplo, estaría padre aclarar el hecho de que, por ejemplo, yo aquí tengo físicamente Dharma y Dharma está en puntos de venta, se puede vender físicamente, también Horizonte Cero. ¿Cuál es la ventaja o por qué hacer un webcomic que yo puedo buscar en mi celular, puedo abrir la app y puedo ver Antinea de manera gratuita? ¿Por qué hacerlo? Sí, realmente la intención de esto es también una forma de promocionar mi trabajo. Eso, si gustan ustedes verlo como una especie de muestra gratis, donde si les gusta mi trabajo, ustedes pueden acercarse a Horizonte Cero como un trabajo físico. Y también Jaime y yo colaboramos en un cómic digital que cuesta 99 centavos, que se llama Fan Fatales, que es una antología de terror de 3 historias.
Estas plataformas yo lo veo como una forma de sinergia, una manera en la que en un medio podemos presentarles algo, se le hace interesante, en la parte de abajo están los links a Fan Fatales, a Horizonte Zero, y de esa manera podemos acercarnos a la gente de una manera más directa y también que esas personas se acerquen a nuestro trabajo. Esa fue la razón, a grosso modo. Sí existe un proyecto de que una vez concluido podamos ver la manera de hacer el traslado de la publicación digital a la publicación impresa, que es lo que llaman el web to print. Es una posibilidad, no nos estamos cerrando a ello. Pero esa es la razón básica. No, pues con Sí, bueno, entonces ya una vez que conocieron nuestro trabajo y ya vieron más o menos en qué onda andamos nosotros, sí nos gustaría, otra vez, abriendo el micrófono hacia los lados, por ejemplo, específicamente, Homero, ¿qué ventajas tiene el que tú cuentes una historia a través de un método gráfico? ¿Qué ventaja tiene contra escribirlo solamente en prosa, como una novela? O si tuvieras presupuesto ilimitado, el hacer una película. ¿Por qué el cómic y no la prosa, para empezar? O si tuvieras todo el dinero, ¿por qué el cómic y no el cine? ¿Qué ventajas te da a ti como creativo? Bueno, la verdad es que cuando yo comencé, bueno, el caso es que siempre he escrito, obviamente ahora profesionalmente, antes de poder tener mis primeras publicaciones ya escribía, no siempre ha sido cómic, en su momento fue prosa, o sea, todos tuvimos nuestro momento del Señor de los Anillos, obviamente. Entonces, el caso es que no es tan fácil el hecho de poder presentar un manuscrito ante una editorial, por dar una razón, sencillamente. Es muy difícil el hecho de dar un manuscrito de 100 páginas, 200 páginas, 300, 500 páginas, y que el editor se dé el tiempo de poder escribir, de poder leerla y obviamente poder criticar tu trabajo, ni siquiera hablar el hecho de poder hacerte un ofrecimiento para poder publicar. Entonces, la ventaja que te da la narrativa gráfica es el hecho de que tiene un plus estético acerca de la historia que tú estás haciendo. Las personas les facilitas el trabajo de visualización de la idea que tú quieres dar, y eso es obviamente muy gratificante para ti como escritor, el hecho de que lo que tú estás escribiendo se pueda visualizar de una manera clara, de una manera tangible, y es aún más gratificante el hecho que las personas puedan apreciar la historia no solamente por el arte del artista que tú hayas escogido, con el que tú hayas escogido trabajar, sino también por la carga ficticia que tú le das a ese arte. Entonces, y la verdad es que cuando yo conocí el cómic, a eso de los, no sé, tenía 8 o 9 años, me enamoré de eso y dije, algún día yo lo voy a hacer. Entonces, ahora que ya lo hice, pues comienzas a ver otras opciones. Por ejemplo, yo ahorita tengo un trabajo cinematográfico como guionista de un largometraje animado, está en postproducción. Algún día va a salir como los demás largometrajes animados en México. Pero pues el caso es que es una opción y a mí me encanta diversificar mi trabajo. O sea, mientras esté escribiendo, realmente no importa tanto el medio que utilices para poder contar historias, porque al final de cuentas eso es lo que somos contadores de historias, y pues obviamente escogemos el mejor medio para nuestra historia. Entonces, si nuestra historia se va a ver mejor de una manera gráfica, pues esa es la razón por la que lo hacemos, básicamente, o es la forma en la que yo lo hago, así trabajo. Bueno, en lo particular, no siendo un escritor o un ilustrador, desde mi punto de vista, como lo dice Homero, es un medio más. Y ese otro medio en el cual estos autores o creadores tienen la posibilidad también de desarrollarse. Muy de acuerdo con ese plus estético, con esa posibilidad que te da el darle un lenguaje o un estilo que lo puedas
representar todavía de una manera más visual si te acercas con el artista o ilustrador que precisamente le dé salida o le dé una descripción en ese lenguaje estético pues más apegada a la que tú quieres representar. Pues si ya trabajas en prosa o si ya lo llevaste a un guión secuencial, tienes incluso esa posibilidad de explorar y de localizar a un artista o a un ilustrador pues que te llene mucho el ojo a ti como escritor, y que sabes que eso te va a garantizar que vas a llegar a un auditorio o a un público que va a apreciar todavía más y que va a redondear esa idea que tú le quieres transmitir. Y siendo ese pues un medio complementario, tal vez intermedio entre la prosa y entre el cine, pues bueno, tiene también pues un alcance, pues yo diría que universal. Cualquier niño, cualquier joven, incluso cualquier adulto, pues tiene posibilidad de disfrutar una obra contada mediante una narrativa gráfica. Sí, un comentario que, hice la pregunta para abrir el tema. Básicamente a mí me gusta pensar que la enorme ventaja del cómic es que contra el cine, por ejemplo, no hay un límite de presupuesto. Si queremos dibujar una nave espacial del tamaño de Júpiter, nadie nos limita hasta que se acabe la tinta, lo podemos hacer hasta que se acabe el papel. Si queremos dibujar una batalla con 100 dragones, podemos hacerlo. Todo esto es algo muy ventajoso. ¿Qué desventaja tiene? No hay sonido. Todo ocurre en la imaginación del lector. Como bien dice Jaime, como letrista, esta parte del no haber sonido, él carga con una enorme responsabilidad porque él tiene que generar esta sensación, precisamente esa es la palabra, gracias. Esta sensación de sonido con las letras, con el texto, lo que llamamos la onomatopeya. El boom, el blam, el crash, todo lo que es la representación del sonido que tiene. Imagínense, tiene que ser el color de una explosión, del rugido de un trueno. ¿Cuál es el color de eso, no? Y él tiene que tomar estas decisiones y las formas de las letras. Tengo que decirlo abiertamente, el trabajo de un letrista es algo sumamente importante y a nosotros como narradores nos apoya muchísimo y lamentablemente muchas veces no se le da el reconocimiento que merece. Entonces, un aplauso para yo soy muy Jaime. un aplauso para todos. Sí, Te amamos, Jaime. es recíproco. Es recíproco. Bueno, entonces, yo ya hablando del quehacer, de lo que nos ofrece, de los medios que tenemos, a mí sí me gustaría darle cierta orientación un poco hacia la recta final de nosotros hablar para escucharlos a ustedes. Y me gustaría preguntar, Jaime comentó que eran mediados de los 90 cuando empezó este boom del cómic en México, del cómic independiente. Estamos hablando de que estamos prácticamente allá a la vuelta de esquina del 2014, él habló del año 92, del año 94, estamos hablando ya de 20 años, prácticamente una generación. Entonces, yo quiero preguntarles, primero a Homero, ¿qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde va Homero? ¿Hacia dónde va con este tema de Dharma, con este tema de contar historias? ¿A dónde va? No sé en el sentido de que hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas en las que podemos ahondar y trabajar, pero la cuestión es esta. Yo creo que muchas de las cosas que he visto es el hecho de que muchos artistas, particularmente en la narrativa gráfica, viven mucho en las cosas que han pasado y piensan, bueno, como ciertas cosas son cíclicas,
algunas veces pensamos como artistas que los aciertos o que los errores que han pasado en la década de los 90 o de la década del 2000 se va a repetir, y a veces no es así. ¿En qué sentido? En que no va a haber otra vez una fundación de Image. La fundación de Image ya fue, el cómic independiente ya salió, y pues obviamente eso no va a pasar otra vez. Entonces el caso es, no podemos repetir otra vez los aciertos y esperar que nos den los mismos resultados. Entonces lo único que podemos hacer en este punto, particularmente desde mi perspectiva, es adaptarnos a los nuevos medios, a las nuevas rutas, a los nuevos paradigmas que está dictando la sociedad. Por ejemplo, el hoy y el mañana es el mercado digital. Entonces si no estamos trabajando lo digital, pues yo creo que ya vamos tarde. La cuestión de que nosotros todavía ofrezcamos producto impreso es porque necesitamos atacar esos medios, porque en México no existe una buena distribución. Entonces, de cierta forma podemos sentarnos y podemos esperar que la distribución mejore, o podemos nosotros trabajar en hacer nuestras propias rutas de distribución y buscar que nuestro trabajo llegue de una forma u otra. Eso de una forma física, de una forma impresa. Podemos hacerlo de una manera digital. Existen buenas plataformas, existen buenos medios. Entonces lo único que necesitamos en este punto es realmente atrevernos a hacer las cosas, ser lo suficientemente autocríticos para saber si nuestro material tiene la suficiente calidad como para ser un producto competitivo, y obviamente también si nuestro trabajo que estamos ofreciendo es algo diferente y es algo único a todas las demás opciones que hay allá afuera. Entonces yo creo que si tomamos en cuenta ese tipo de cosas, si tomamos en cuenta los cambios y las vertientes que hay en este momento en la sociedad, en el aquí y en el ahora, y si logramos adaptarnos, aquellos artistas que se adapten son aquellos que van a poder sobrevivir al cambio de década, al cambio de mercado y obviamente al cambio de formato. Es precisamente uno de los retos. El hecho de seguir participando en el contar historias, pues eso es inminente, eso se va a seguir dando. En el caso particular, pues esa vía seguirá. Y pues los medios, ahondando un poquito en los últimos comentarios de Homero, pues como tradicionalmente se sigue dando en medio impreso, los seguiremos atacando, seguiremos trabajando ahí, pero ya incluso estamos abordando lo que la tecnología nos ha estado dando recientemente, como también el ejemplo que daba Abraham, pues ya brincamos a hacer una publicación que fue pensada exclusivamente y directamente para ser distribuida digitalmente, y ese es un medio en el que ya nos montamos y vamos a seguir explorando por ese lado, ¿no? Además del otro canal que es el web, pues bueno, la distribución de historias por dispositivos móviles, esa es la que les mencionaba, que la que ya estamos ahí bastante inmersos. Pero no deja de ser el medio o el vehículo a través del cual hacerles llegar lo que finalmente pues es lo más importante, que es la obra en sí. Y la obra pues seguirá contando con la parte crucial o la parte más importante, que es el arte y la historia plasmada, ya sea con las letras, que es a lo que yo más me dedico, y con pues los elementos gráficos o visuales con los que deberá seguir contando tradicionalmente. Entonces pues hacia allá es hacia donde creo que vamos, más hablando en lo particular. Le tocará a Abraham también explicarnos hacia dónde se piensa dirigir esto. Sí, como ya ven, hay un sentido compartido entre nosotros tres hacia ese camino. Creemos que la tecnología está ahí, es un dispositivo que ha permitido que esta nueva generación lea, si la estadística que viene Internet no miente,
que esta generación de menores de 25 años esté leyendo más de lo que nosotros mayores de 35 años leímos. Y eso es porque todos traemos un aparato de estos y nos permite, nos da esa facilidad. Entonces, es un dispositivo más, es una forma más de tener acceso a la lectura. Lo vamos a aprovechar, lo estamos aprovechando, sin dejar de lado una forma de contar historias de manera impresa que ha estado vigente desde los días de Gutenberg y probablemente antes, desde los días de los códices, desde los días en que los chamanes pintaban animales en las cuevas de Altamira. La palabra escrita, la imagen, no va a dejar de existir mientras exista la humanidad, pienso yo. Sin embargo, hay nuevas formas y seguirán surgiendo nuevas formas y tenemos que irnos adaptando hacia eso, tomando las ventajas y aprendiendo de los errores pasados. Afortunadamente creo que el camino hacia adelante es optimista. Si nos ponemos a trabajar, si le echamos ganas, hay conciencia de contar otro tipo de historias, hay conciencia de decir, vamos a aprovechar los medios, vamos a acercarnos gracias a las redes sociales, difundir nuestro trabajo, llegar. Recuerden, la intención es compartir una idea, y si estamos compartiendo esa idea con ustedes a través de todos los medios que hay y estamos haciéndolos pensar un poquito, pues creo que ya logramos nuestro cometido. Creo que ese es el espíritu de esta charla al final de cuentas. Y no sé si tengan algo más que agregar antes de pasar a las preguntas del público. No, pues pasemos a las preguntas. Nada más un breve comentario. Tal vez la mayoría de los que estamos aquí en la sala ya conocemos el cómic o ya nos hemos acercado a la historieta, pero si hubiera quienes no, pues está abierta la invitación para que se acerquen, para que conozcan de lo que es una novela gráfica, lo que es un cómic. De esos, pues yo creo que harán en mitos de que pues el cómic es únicamente superhéroes, únicamente para niños. Yo creo que hay historias para todo tipo de público, para todo tipo de lector, y pues tal vez sea cuestión de, si no lo tienen tan a la mano, de rascarlo o de buscarlo un poquito para poder llegar a un cómic o a una novela gráfica que pueda satisfacer sus necesidades de lectura. Eso sería. Bueno, pues estamos listos, creo, para sus preguntas. Nada más sí quisiera comentar que aquí está con nosotros Fabián Cobos, que fue el colorista de Horizonte Zero número 6, que lo tienen aquí presente. Aquí pueden ver su trabajo también, en honor a quien no lo merece. Y pues sí nos gustaría escuchar, si ustedes tienen alguna pregunta que nos quisieran hacer. Y también es el dibujante de Dharma 2, 3, sí, de Dharma 3 también. Ahí lo tienen. Entonces, pues sí me gustaría mucho escucharlos ahora a ustedes. ¿Algún duda, comentario, pregunta que tengan, inquietud que les haya surgido? Pongan este Abraham rojo, se ve muy divertido cuando está rojo. No, yo todo a Cuervo y bueno, me gustaría que cada quien recomendara un libro, una novela de ciencia ficción que les haya volado la cabeza. Bueno, los tres pues haya volado la cabeza, pero me interesa especialmente como la ciencia ficción leída. Sí, Horizonte Zero al final precisamente hago recomendación. Sí tengo que decirlo, y lo he dicho antes públicamente, para mí El Hacedor de Estrellas fue una novela que creo que como escritor me cambió. No le quito su mérito ni al señor Hemingway ni a Gabriel García Márquez, que me cambiaron la vida, pero El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon es una maravilla. Se los recomiendo ampliamente, a mi gusto. Homero. Yo creo que podría haber contestarte de una manera concreta el hecho de
de un libro que haya marcado mi vida dentro del ramo de la ciencia ficción. Pero pues obviamente si lo haría sería un poquito trillado porque tendría que decirte que fue Asimov. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo ha leído Asimov y todas las personas que se consideran algo dentro de la ciencia ficción deben mencionar a Asimov. Pero la cuestión es que yo leí Asimov para entender lo que la gente me decía que era ciencia ficción. La verdad es que cuando yo comencé a leer a eso de los 5 o 6 años, yo pensé que la fantasía era ciencia ficción. ¿Me explico? Entonces, aunque en algunos campos semánticos podría considerarse que lo es, pues obviamente hay una línea que es bastante gruesa entre una y otra. Entonces, la cuestión es que cuando yo estaba pequeño yo pensé que eso era ciencia ficción. Entonces, comencé a pensar y comencé a leer y comencé a entender que todos los títulos de fantasía, Michael Ende, Tolkien, C.S. Lewis, particularmente la trilogía cósmica, Perelandra, fueron cosas que a mí me marcaron bien duro y bien adentro. Entonces comencé a desarrollar una especie de criterio acerca de la lectura y acerca de lo que la lectura debía ser para mí a manera de inspiración. Entonces yo creo que C.S. Lewis con trilogía cósmica es lo que más me ha marcado, pero yo siempre lo vi de una manera fantasiosa, no tanto de ciencia ficción. Cuando la gente me dijo, no, es que la ciencia ficción es dura, la ciencia ficción es especulativa, yo dije, no lo es para nada. Entonces de cierta forma, esa es la perspectiva que yo tengo de la ciencia ficción. Y eso es lo que me ha marcado y eso es lo que yo hago en mi trabajo. Entonces, no sé si hay un bien o mal dentro de eso, pero pues así es como yo lo percibo. Espero que conteste tu pregunta. ¿Tú? Bueno, yo, pues no siendo un autor, un escritor, pues tal vez me pueda quedar un poco corto en lo que transmita, pero ciertamente una obra que en su momento me acercó, tendrá cierta representatividad, pero fue Dunas de Frank Herbert. A partir de ahí, pues bueno, te vas acercando a lo mejor, como también en el caso de Homero, a obras que pues más bien están plagadas de fantasía y no de ciencia ficción, ¿no? Como tal, un lector de ciencia ficción no lo he sido, pero esa obra yo creo que sería lo más cercano o lo más apegado a la ciencia ficción que me tocó conocer y que me pudo ayudar a acercarme también a obras fantásticas o a novelas que posteriormente sí, formaron parte de mi lectura. Eso sería. ¿Alguien más? No sean tímidos, estamos entre cuates. No sean tímidos, que ya estoy nervioso yo. ¿Sí? Cuando se hallan delante de una hoja en blanco y no saben cómo empezar la historia, ¿qué es lo que hacen para que salga? Tú primero. Bueno, normalmente cuando llego a la hoja en blanco es porque ya tengo alguna cosa extraña ahí que quiere salir. Si hablamos, por ejemplo, de un ejercicio, de un decir, a ver, ahorita aquí está una hoja en blanco, aviéntate algo improvisado, hay muchas formas de abordarlo. Creo que la forma que a mí mejor me ha funcionado es partir de una idea. Partamos de esta idea, de que a lo mejor, ¿qué pasaría si los seres humanos no se murieran? Simplemente el día de hoy la muerte se tropieza, ya no va a trabajar una semana, está incapacitada y durante una semana ninguna forma de vida va a aparecer, ¿no? ¿Qué pasaría? Y en ese qué pasaría de esta idea empieza la historia, ¿sí? Y empiezan a surgir las ideas. Entonces, yo pienso que la hoja en blanco no, a un creador, así como el lienzo en blanco a un pintor, o así como la piedra para un escultor, no debería de darnos tanto pánico. Finalmente todo viaje empieza con el primer paso, aunque sea muy cortito. Entonces, si hablamos de bloqueos creativos, como algunas personas lo mencionan, creo que estas formas así medio lúdicas de decir, ¿qué pasaría si está el escenario puesto y luego qué pasa?
es algo que a mí me ayuda a romper la inercia, ¿no? O sea, digo, Yo no trabajo sobre una página en blanco, esa es mi ventaja. Sí, yo trabajo con una ilustración y trabajo con un guión, entonces eh, para mí mi lienzo en blanco, mi página en blanco es, pues bueno, tengo estos elementos que intervienen en la parte visual, en la parte gráfica, y tengo esto que es lo que se termina diciendo en la página. Pero entonces lo que me toca es hacer que sea efectiva la comunicación o el enlace entre esos dos elementos, entre lo visual y lo que es el texto. Sí, me toca, en ocasiones es muy sencillo, en ocasiones el trabajo del artista fue bastante bien dirigido, bueno, fue dirigido de una manera en la que pues la fluidez te da pues qué es lo que tienes que ir leyendo, pero en otras ocasiones no es así. En otras ocasiones tú tienes que, con las herramientas que te dio el escritor, que fue el guión, y con lo que te dio el artista, que en ocasiones es complicado, pues tienes que resolver pues que hubo un flujo de lectura o que hubo una idea que tenía que expresarse de cierta manera, y a veces lo visual no lo representa tanto, entonces el diálogo tiene que terminar de hacerlo, tiene que terminar de comunicarlo, y entonces ahí es donde pues uno como rotulista tiene que resolver ese panel o esa página o ese mensaje que tiene que terminar de comunicarse de manera muy efectiva. Entonces para mí mi lienzo en blanco es hacer ese análisis de arte, de análisis de guión, pero no panel por panel o página por página. Se tiene que hacer desde la lectura de la obra completa, desde la comprensión de la idea, desde comprender el objetivo de la historia completa, y entonces irlo desmenuzando y lo llevando a niveles ya particulares de página y de panel, e incluso de diálogo a diálogo. Entonces eso es más lo que a mí me toca. Cuando comencé a trabajar con Ricardo Llarena, hubo algo que nunca se me va a olvidar que me dijo, y es: si tú esperas a que la inspiración te llegue, te vas a morir de hambre. Tú tienes que escribir estés o no estés inspirado, porque esa es la única forma en la que tú vas a poder estar teniendo práctica. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que estar leyendo en todo momento. La lectura, desde mi perspectiva, es el alimento del escritor. Es la única forma en la que tú puedes estar siempre al día de las situaciones, de los problemas, de las cuestiones cíclicas de la historia que después van a repetirse en un futuro lejano. Entonces, esas son herramientas que a ti te da la vida, que te da la literatura, que te da el arte para poder hacer tu trabajo. Entonces, cuando tú tienes una hoja en blanco adelante, tú tienes 5 o 6 opciones para poder comenzar. Entonces, la única decisión es qué es lo que voy a hacer el día de hoy, cómo lo voy a desarrollar, y si realmente me convence lo que estoy haciendo, o si debo regresarme para volver a comenzar. Y no tienes que tener miedo a equivocarte y sencillamente tomar decisiones drásticas de volver a comenzar, sino que lo importante es saber cómo terminar tu trabajo y realmente darle el valor que ese trabajo se merece. Una cosa que es muy curiosa, no sé cómo ven ustedes, es cuando autores mexicanos tocan temas históricos o temas muy en el interior de la ideología mexicana. Y entonces, sobre todo en cómic, tienden a veces a criticarlo, así que ya está muy trillado hablar de, no sé, por ejemplo, los aztecas, cosas así, y que en el extranjero a veces hacen cómics relacionados con eso y son muy aplaudidos. Y entonces hablar de eso o sacar cómics relacionados con este tipo de temática histórica mexicana por un autor mexicano, ¿es algo ya muy trillado o cómo lo verían ustedes? Mira, lo que pasa es que aquí en México tenemos tendencia, como decimos en el dicho, nadie es profeta en su tierra. Entonces, ¿cuántos autores no hay que triunfan en el extranjero
y Pep no me dejará mentir, que a lo mejor aquí en México al principio dicen, no, pues como que eso ya, y se van a España o se van a Francia y resulta un éxito. Yo creo que todo radica en abordar el tema, cualquier tema, de forma universal. El abordar el tema de manera que cualquier persona sepa percibir, independientemente si son aztecas, si son judiciales, si son asesinatos en la frontera, el decir cómo lo voy a manejar de manera que cualquier persona que lo lea como ser humano haya una empatía, se identifique y entienda la situación. Entonces, yo creo que no hay para ningún escritor, para ningún artista, hay una prohibición o un tabú o un veto hacia ciertos temas, ya sean porque son muy cercanos o porque de plano los conoce. Con un poquito de investigación histórica y un poquito de trabajo, podemos contar cualquier historia en cualquier lugar. Entonces yo creo que ahí más bien lo que pasa es que el público aquí en México tenemos cierta tendencia a precisamente lo que dices, a decir, es que eso ya está muy trillado, es que otra vez aztecas, háblame de otra cosa. Bueno, finalmente es un camino para contar una historia, a lo mejor si quieres que lo digamos yo lo veo como un tipo de prejuicio, pero realmente si la historia está bien contada, la historia puede ser un éxito en México y en el resto del mundo. Sí, de acuerdo. Yo creo que cualquier tema, por más que se haya abordado muchas veces, yo creo que la manera de contar la historia, la manera en que haya sido tratada es lo que le puede dar una buena presencia, una buena acogida por parte de quien la lee. Como decía, independientemente de cuántas veces haya sido abordada, la manera en que sea contada la historia, yo creo que es lo que debe darle la validez. Bueno, me gustaría dar dos respuestas a esa pregunta. La primera respuesta es, por ejemplo, el equipo que tenemos aquí en Horizonte Cero o en Dharma, o inclusive otros artistas que también son colegas nuestros, cada uno de nosotros tenemos como una especie de, o sea, sí escribimos muchas cosas y tenemos diferentes recursos, pero cuando vas viendo nuestro trabajo, particularmente Horizonte Cero o Dharma, te vas dando cuenta de ciertas tendencias en cada uno de los escritores. Por ejemplo, si tú quieres ver, por ejemplo, un tema que sea muy especulativo, que tenga mucha información, vaya, científica, rigor, pues obviamente Abraham va a ser tu hombre, me explico. Él es muy cuidadoso y es, porque obviamente como es ingeniero, pues obviamente por ahí es donde él deposita todo su talento y todo su conocimiento. Si quieres ver un tratamiento de algún problema social o que tenga un cuestionamiento moral, pues obviamente Ricardo Ayala es muy bueno en eso y es en lo que él se basa. Por ejemplo, si tú quieres ver algo prehispánico, ¿Él también es tu hombre? ¿Él puede ser tu hombre? No, pero él dije que tu hombre, yo no tengo nada que ver. Yo solo los pongo juntos. Bueno, por ejemplo, si hablas con Ernesto III, Ernesto III es muy bueno en todas las cuestiones que tengan que ver con cosas tribales, con cosas prehispánicas, con cosas, que tengan que ver con ese aspecto. Ahora, no significa que sea algo con lo que yo esté peleado. Por ejemplo, si ves historias que tengan alguna especie de contenido de realismo mágico o de filosofía o de espiritualidad, pues obviamente ese es el tema en el que yo me muevo. Entonces, aquí particularmente en México siempre hay una especie de estereotipo de luchadores, me explico, lucha libre y cuestiones mesoamericanas, cuestiones prehispánicas, ¿sí? Y como tú bien dices, hay una especie de prejuicio y creo que no debemos por qué tener miedo a decirlo. Hay algo de prejuicio entre nosotros. ¿Por qué? Porque así es como hemos sido educados, así es como hemos crecido. Por ejemplo, la primer crítica que se le hizo a mi trabajo Dharma formalmente, el primero, yo lo amé, me acuerdo. De hecho, en mi próximo número lo voy a poner atrás, como cuando ponen las recomendaciones. La crítica decía: otra antología de ciencia ficción en México, como si no hubiera suficiente. ¿Quién dijo? No voy a quemar a nadie.
Pero ¿cuáles hay? Que tampoco mamen. O sea, ojalá tuviéramos 5 o 6 al año. El punto es que yo digo, que me digan cuáles. Que me digan cuáles para leerla, porque hasta este punto, pues obviamente, Horizonte Cero es la que yo he visto que está enteramente dedicada a ciencia ficción constantemente una y otra vez. Y ahora, me pareció gracioso que lo dijera de Dharma, porque Dharma no es en sí una antología de ciencia ficción. El número 1 es acerca de horror, el número 3 es acerca de tragedia, y así va cambiando sucesivamente. Entonces, eso a mí me habló acerca de una especie de prejuicio mal fundado en nuestros lectores. Entonces yo creo que si seguimos mostrando opciones, yo creo que vamos a poder liquidar ese prejuicio. Y ahora, otra cosa que quiero mencionar es, pues ya no sé, no, sí, no creo, no, pues básicamente es eso, o sea, o sea, tienes razón, hay cosas prehispánicas, por ejemplo, ahorita hay 2 o 3, tú lo viste, 2 o 3 novelas gráficas nuevas en Francia que están pegando bien duro. Una es acerca de la batalla de 5 de mayo, hay otra que es acerca, me parece, del periodo prehispánico. Entonces, si yo viera una historia de lucha libre, por ejemplo, que para mí la lucha libre ya está muy trillada en México, por si tiene un tratamiento atractivo, yo la voy a comprar y yo la voy a ver, porque quiero ver qué es lo diferente. Por ejemplo, hay muchas personas que dentro de la rama de los cómics no les gusta leer los superhéroes porque ya se ha contado todo de los superhéroes. ¿Me explico? Desde los 90, o sea, ya se había muerto Superman y ya le caía gordo a la gente Superman, ¿me explico? Desde antes que se muriera. Y ya se había dicho que ya se había mencionado absolutamente todo de los superhéroes. Y en eso, en la década del, 99 me parece, llega Ellis con The Authority y le da bien duro al género superheroico. Después viene Miller con Red Son y le da bien duro al género superheroico. Entonces yo levanto la mano y digo, realmente habíamos dicho todo de superhéroes. Entonces yo creo que tenemos ciertos medios, tenemos ciertos temas, no importa que estén trillados o no, yo creo que una buena historia siempre va a pegar, sea cual sea. Bueno, queremos darle las gracias a las séptimas jornadas de detectives por invitarnos. Queremos darle las gracias a ustedes por participar, en lo particular a nuestros colegas moneros de Fabián, Suar, Oliver, Francisco, Bef, el mudo que está por ahí atrás. Queremos darle las gracias y pues en aplausos para ustedes. Gracias por acompañarnos.